Bienvenida a la señora directora general. Agradezco la exposición que ha hecho del Plan Energético 2017 ya, 2020. Yo no voy a hacer una evaluación del plan porque, lógicamente, no conocemos más allá de lo que nos acaba de explicar la directora general. Pero sí que tengo una primera impresión, y la primera impresión es que es poco ambicioso. Usted misma lo ha dicho, ¿no? No vamos a cumplir los objetivos que previamente se habían marcado por el Gobierno de España y comprometidos con la Unión Europea, pero en cualquier caso vamos a esperar a conocerlo con detalle para poder hacer una evaluación más detenida. Habla usted de consenso. Esto yo creo que tendrían que matizarlo, porque el consenso se ha producido con la sociedad civil, con 300 personas, que a mí me parece excelente que se le haya dado un proceso de participación a la sociedad civil, pero aquí es donde está la voluntad popular en esta asamblea. Es decir, los representantes de la voluntad popular estamos aquí, somos los grupos parlamentarios que nos presentamos cada 4 años unas elecciones y se nos elige por la totalidad del 1,5 millones de murcianos y murcianas. Por tanto, entendemos que también se tendría que haber consensuado con los grupos parlamentarios, y por lo menos a mi grupo parlamentario no se le ha dado ninguna participación. Entonces, bueno, entiéndame que esta es una queja y por eso le sugiero que cuando hable de consenso matice, ¿no? Mire, lo importante de los planes no es tanto que se hagan o que se doten presupuestariamente, sino que luego se cumplan. Y en esta Asamblea Regional hemos tenido oportunidad de debatir sobre 2 planes anteriores que han dependido de su dirección general. Ya sé que usted no tenía responsabilidad sobre aquello, pero tenemos que hablar de este tema, ¿no? Y me estoy refiriendo al anterior plan energético de la región de Murcia y al plan de eficiencia energética 2010-2016 al que usted hacía referencia. Hemos evaluado el cumplimiento de esos planes aquí en esta asamblea y en ningún caso se han cumplido ni mínimamente, en ningún caso. Incluso una comparecencia del consejero reconoció respecto del plan de eficiencia energética 2010-2016 que no se había podido cumplir y lo achacó a la crisis económica que había impedido hacer las inversiones necesarias para cumplir ese plan de eficiencia energética. Por eso digo que no es tan importante el que se hagan, que es importante, sino como el que luego esos planes efectivamente se cumplan y al final de su ejecución se puedan evaluar. Nosotros tenemos una altísima responsabilidad con el futuro de la región de Murcia. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a ustedes que son el Gobierno y a quienes estamos aquí sentados, que somos los representantes de los ciudadanos, los grupos parlamentarios, ¿no? Como bien ha dicho la Cumbre de París, la 21 conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se reunió entre noviembre y diciembre de 2015, acordó transitar hacia un nuevo modelo de energía que estuviese basado en las energías renovables, con unos objetivos que estaban muy concretos para el año 2030 y 2050. Los objetivos del año 2020 ya se establecieron en la cumbre de Kioto, en el protocolo de Kioto, que obligan a las partes, obligan a los 196 países que firmaron voluntariamente esta adhesión al COP y que, como usted ha dicho, fue voluntario, pero que de alguna forma, una vez que tú te comprometes con la comunidad internacional, tienes que cumplir esos compromisos. Mire, lo que se acordó en París no solo fue cambiar el modelo energético, transitando de las energías fósiles a las energías renovables. Este acuerdo llevó implícito, supongo que son conscientes, cambiar el modelo económico que hemos desarrollado en este mundo en los últimos 50 o 70 años, que era un modelo económico dependiente de las energías fósiles. Un cambio de modelo energético y económico para el que países tan dispares, porque a uno le puede parecer que, bueno, los países más avanzados, más desarrollados, pero países tan dispares como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, China o Arabia Saudí, fíjese usted, Arabia Saudí, que es un país que su PIB depende del 90% de la producción de petróleo,
llevan años preparándose. Y llevan años preparándose porque han identificado la transición energética como uno de los grandes retos políticos y económicos. Mientras que España sigue anclada en el pasado. Y buena prueba de ello la tuvimos en el acuerdo que ayer tomó la mesa del Congreso cuando se estaba debatiendo sobre la tramitación de una ley nueva de energías renovables que permitiera el autoconsumo eliminando el impuesto al sol, y una vez más el gobierno del Partido Popular vetó esta ley. Es decir, impidió o está impidiendo por segunda vez, porque la primera vez ya fue ante una ley que propuso precisamente esta Cámara, está impidiendo el desarrollo de las energías renovables para el autoconsumo. Por eso digo que en España seguimos anclados en el pasado. Este cambio al que le hacía referencia abre enormes oportunidades para la actividad económica de la región de Murcia, porque, como bien ha dicho usted, nuestra región, en ese cambio de modelo energético, podría ser una potencia mundial, porque tenemos los mayores niveles de irradiación solar de la península, y uno de los mayores niveles de irradiación solar de Europa. Por tanto, ahí se nos abre una ventana de oportunidades para el desarrollo económico. Necesariamente la economía de la región de Murcia va a tener que evolucionar, porque en el año 2030 se nos van a exigir unas reducciones en las emisiones de CO2 y tendremos que ir hacia una economía baja en carbono que va a modificar la forma de producir de muchos sectores de actividad, y esto no se puede improvisar. Esto hay que diseñarlo ya, incluso ya vamos tarde. En España las emisiones de gases de efecto invernadero se distribuyen de la siguiente forma. En España, en el conjunto de España, el sector energético el 75,1%, estoy hablando de datos de 2015. La industria el 9,4%, la agricultura el 10,8% y los residuos, la gestión de los residuos el 4,6%. En la región de Murcia no tenemos datos de 2015, los datos más fiables que tenemos son de 2012, por tanto esto puede haber evolucionado. Más fiables me refiero por sectores como lo he definido, ¿no? El sector energético produce el 80,38%, datos de 2012, la industria el 3,01%, la agricultura el 13,32% y la gestión de los residuos el 2,88%. Por tanto, lo razonable es que nos centremos en el sector energético para reducir los gases de efecto invernadero, porque, como hemos visto, son los que generan el 80,38%, vamos a ponerlo del entorno del 80% de los gases de efecto invernadero. Si además cogemos y analizamos ese 80%, cómo se genera, vemos que la producción de energía, nuestras fuentes de producción energética, de energía eléctrica, fundamentalmente son las centrales de ciclo combinado. Y sí que es verdad que estas centrales han estado durante el periodo de crisis, como había una baja demanda, mucho tiempo paradas. Ellos tuvieron su pico de emisiones en el año 2008, empezó a caer, pero ahora ha empezado otra vez a incrementarse las emisiones de las centrales de ciclo combinado, porque está volviendo a incrementarse la demanda. Bueno, ellas producen el 13%, el transporte el 24,96%, ahora sabemos que en 2015 estamos ya incluso por encima del 26%, pero estoy refiriendo a datos de 2012, el residencial el 8,84%, la industria del sector energético el 27,42%. En nuestra región, evidentemente, la industria del sector energético me estoy refiriendo fundamentalmente a la refinería, que es una industria enormemente contaminante, ¿no? Y la industria manufacturera el 6,12%. Mire, el 21 de octubre de 2016, supongo que conoce este dato, los responsables del Observatorio de Sostenibilidad de España advirtieron sobre la necesidad de que la región de Murcia tome medidas urgentes, lo dicen así, urgentes, después de constatar
que es la comunidad autónoma que más ha incrementado sus emisiones de CO2. Esto lo dice el Observatorio de Sostenibilidad de España. Producimos en torno a los 9 millones, 9 millones de toneladas de CO2. Para cumplir los objetivos que tenemos comprometidos por el Gobierno de España ante los órganos internacionales en el 2020, deberíamos de bajar en 2 millones esas emisiones de CO2. Usted marcaba para el año 2020, si no he entendido mal, reducir las emisiones, no sé con qué año de referencia, yo hablo con año de referencia cuando digo 2 millones el año 2005, usted marcaba 460.000 toneladas, es decir, ni siquiera medio millón, cuando los objetivos que tenemos comprometidos con referencia al año 2005, entre el sector regulado y el difuso, estoy hablando de los dos, estaría en torno a los 2 millones. Y de 3,6 toneladas en el año 2030. Es decir, por eso le decía antes que a priori me parece que los objetivos que nos hemos marcado son un poco ambiciosos. Resulta evidente que la adopción de estas medidas que nos reclama el Observatorio de la Sostenibilidad de España tienen que venir del sector energético, que como dije antes es el que produce el 80% de las emisiones, y por esto urge disponer de un plan de transición energética. A nosotros nos gusta más definirlo de esta manera, un plan de transición energética, porque realmente es lo que se trata, ¿no? Estamos transitando de un modelo fósil a un modelo renovable. Como elemento estratégico de primer nivel, es decir, nosotros la clasificamos como un elemento estratégico de primer nivel para la región de Murcia este tema. Que por supuesto, lo he dicho al principio de mi intervención, que esté consensuado con todos los grupos parlamentarios, agentes sociales e implique a todas las administraciones. Bajo nuestro punto de vista, el plan debe considerar la energía como un derecho básico, no sé si ahí está en su plan así contemplado, para nosotros debe figurar como un derecho básico y me estoy refiriendo a lo que hemos venido a llamar, bajo mi punto de vista, la pobreza energética. Al final es pobreza, ponerle el apellido que queramos, pero es pobreza. Y debe tener 3 ejes. Nuestros 3 ejes, los que nosotros marcamos, los que nosotros aportaríamos si se nos diera pie, sería el fomento de las energías renovables, el fomento de la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Para nosotros son los 3 ejes fundamentales y con una serie de medidas transversales que les voy a relatar. Cambios en la legislación estatal para facilitar la producción y el consumo de energías renovables y la movilidad sostenible, lo que le decía antes, ¿no? Es que ahora mismo con la legislación que tenemos va a ser muy difícil que se desarrollen las energías renovables, especialmente la que más nos interesa a nosotros, que es la fotovoltaica, y especialmente para autoconsumo, que nosotros entendemos que es por donde va el futuro, por donde están yendo todos los países que han visto esto como una oportunidad política y económica. Me refiero a Estados Unidos, Alemania, en fin, países que tienen un potencial mucho más bajo que el que nosotros tenemos. Incentivos fiscales a la producción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Hicimos una propuesta en los presupuestos de 2017 que no se aprobó, que ustedes, el Partido Popular, rechazaron. Ahora hemos vuelto a plantear una modificación de la ley tributaria de la región de Murcia para poner sobre la mesa incentivos fiscales tanto a la producción de energías renovables como a la movilidad sostenible. Financiación blanda a la producción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Estoy refiriendo a préstamos a bajo interés. Ayudas a fondo perdido a la producción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. También tiene que haber ayudas a fondo perdido, aunque para nosotros no tiene que ser lo más importante. Nosotros centraríamos fundamentalmente en la fiscalidad y en las ayudas blandas, los créditos blandos. Otro eje transversal para nosotros debería ser la formación en educación primaria y secundaria sobre energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Es decir, si estamos hablando del futuro, pues esto hay que empezar a resolverlo desde la escuela.
También la formación para el empleo en el desarrollo de este tipo de energías renovables, eficiencia y movilidad sostenible. Creemos que hay un yacimiento enorme de empleo en la región de Murcia en estas materias y tendría que haber una formación específica para el empleo y tendría que formar parte como un eje transversal de este plan. Otro eje transversal debería ser la sensibilización social sobre el consumo responsable de energía. Estamos donde estamos, pues porque es verdad que, en fin, hemos estado consumiendo por encima de nuestras posibilidades. La simplificación administrativa, otro de los ejes transversales. Exigencia de la huella de carbono en la contratación pública. Ya hemos aprobado en esta Asamblea Regional una moción precisamente de su grupo parlamentario, enmendada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre este tema. Un sello de excelencia energética que distinga las buenas prácticas en organismos públicos, empresas y particulares, nos parece fundamental. Transparencia en la gestión pública de la energía y del plan. Objetivos claros, esto lo ha especificado usted, objetivos claros y elementos de evaluación y seguimiento anuales que sean medibles, y todo lo que tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la innovación. Estas para nosotros serían las medidas transversales. Y, por supuesto, debe ser un plan con una dotación presupuestaria y de recursos materiales y humanos acorde con los objetivos que se marquen. Esta es nuestra aportación a su comparecencia y, de luego, decirle que nos gustaría haber participado en la elaboración de ese plan que se va a presentar, nos ha dicho, el día 31 de marzo. Y, en cualquier caso, pues estamos encantados de hacerle llegar todas nuestras aportaciones e incluso si se puede modificar algo de ese plan, estaríamos dispuestos, porque para eso es el objeto de esta ponencia, a hacer todas las aportaciones que sean necesarias. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Baños. A continuación, por el Grupo Podemos, tiene la palabra el señor